Básicamente, lo que va a estar estructurando la charla es la primera encíclica del Papa León XIV, que salió hace 2 días y que básicamente tiene como tronco central la inteligencia artificial y el rol de la inteligencia artificial en relación con el ser humano. Se llama Magnífica Humanidad. Es, como decía, es la primera de las encíclicas del Papa, que retoma toda una tradición de la Iglesia Católica que arranca precisamente, y no por casualidad, con el Papa León XIII, que fue su antecesor y que hace varios años escribió la Rerum Novarum, ¿sí? En 1891, hace 135 años, el Papa León XIII firma esa encíclica, que Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas. En ese momento el contexto era la Revolución Industrial, y bueno, ahí va en esa doctrina que hoy ya forma parte del corpus evangélico de la Iglesia, evangelizador, perdón. Ahí desarrolla cuál es el rol de la persona en esa revolución industrial que estaba en ciernes. Ahora estamos frente a otra, y sobre eso va a hablar León XIV. Vamos a desarrollar un poquito más la encíclica y después vamos a hablar también de otros 2 textos que tienen que ver con la política norteamericana y los grupos de poder económico norteamericanos y el trumpismo en general, que también se habían expresado muy recientemente. Estamos hablando del último mes, sobre el tema de la inteligencia artificial, en torno a varias cuestiones que el Papa también vuelca en su encíclica, que es un texto mucho más largo y mucho más profundo, pero que yo quiero relacionar con los otros 2 desde una mirada, si se quiere, un poco más política. El contexto en el que se da esta primera encíclica del Papa es Estados Unidos y China disputándose el mundo de alguna manera, a través de guerras y posicionamientos de diverso tipo, y también una situación que se dio a la interna de Estados Unidos y que generó todo un debate en torno a la inteligencia artificial y al rol del Estado y de la política frente a ella. Lo que pasó fue que uno de los grupos tecnológicos más importantes de Estados Unidos, que es Anthropic, anunció que estaba creando una inteligencia artificial llamada Claude, que es una de las más potentes o la más potente de este momento, y lo que salió a decir era que había detenido su lanzamiento. Había versiones beta, que son como estas versiones de prueba previas al lanzamiento oficial, digamos, y lo que hizo fue posponer ese lanzamiento, porque lo que decía era que esa inteligencia artificial había podido encontrar miles de fallas en sistemas de seguridad de aeropuertos, de ejércitos, de estados, de grandes empresas, sistemas de seguridad que toda esa cantidad de fallas podía hacerlos colapsar. Y entonces, bueno, hay todo un planteo más de orden ético, si se quiere, que es qué pasa si esto queda en manos de el terrorismo, la delincuencia organizada, y entonces decide frenar ese lanzamiento. Y ahí se da todo un debate en el que el gobierno, y por lo menos a través de los medios, empieza a decir que el gobierno de Trump estaba estudiando lanzar un decreto en el que cada nuevo sistema de inteligencia artificial, cada nueva plataforma, tenía que ser regulada de alguna manera por instancias y agencias estatales. Bueno, el gobierno no terminó de confirmar eso, y sin embargo, la semana pasada en realidad, sale una carta abierta que firma, entre otros, Steve Bannon, que es uno de los asesores principales de Trump, sobre todo durante su primer presidencia y su primera campaña. Y bueno, él se define como católico. También hay figuras del evangelismo en Norteamérica, cristianos en general, digamos,
que lo que hacen es plantearle a Trump de forma abierta y pública que está haciendo bien en esto de regular a la inteligencia artificial. Previo a eso, y ahora vamos a profundizar un poco más sobre esa carta de Bannon y del populismo conservador sería de Estados Unidos, previo a eso, Peter Thiel, que es un personaje por ahí un poquito más conocido para nosotros acá en Argentina, porque recientemente se conoció que adquirió una casa en el barrio de Recoleta, se reunió varias veces con Milei. Bueno, es el CEO y el creador de Palantir y de otras plataformas digitales, y lo que sacó Palantir es un documento de 22 puntos en el que plantean la República Tecnológica y en la que básicamente lo que están planteando es que los estados, particularmente el Estado norteamericano, tiene que poner todos sus recursos en el desarrollo de la IA como principal herramienta de los ejércitos en general, del ejército estadounidense en particular. Y entonces ahí se da todo un debate en la interna del trumpismo, que hay dos posturas públicas, por lo menos dos, que son estas que estoy planteando. Uno que dice hay que ir con todo vapor al desarrollo de la inteligencia artificial, entramos en una etapa donde ya las guerras no van a ser más nucleares, sino que empezamos en la etapa de la inteligencia artificial como principal herramienta de guerrera, y lo que comentaba antes de Steve Bannon y este grupo, que en realidad forman parte de un movimiento muy relacionado con el Partido Republicano, que es el MAGA, y que le están planteando que, por el contrario, digamos, que esa herramienta, que sí hay que utilizarla, el Estado la tiene que regular. Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de esos tres textos de manera un poco más detallada, pero quería hacer en principio este planteo general para después ir un poquito más a los detalles y a quiénes son los diferentes sectores que están representados en cada una de estas propuestas. Lo que quiero aclarar así en este principio también es que yo no soy un especialista en inteligencia artificial, ni mucho menos. Lo que estoy haciendo es abrir un debate, poner un tema sobre la mesa, dar un poco de información, y en todo caso también es dificultoso, quiero decir, hacer planteos muy definitivos respecto de esto, porque es algo que se está desarrollando y que muy rápidamente está copando todos los aspectos de la vida del ser humano y a nivel global, pero sobre lo que se conoce muy poco y sobre todo se debate muy poco, ¿no? Entonces pienso que todo debate que demos al respecto es interesante, porque por lo menos tenemos la posibilidad de quedarnos reflexionando sobre las distintas posturas, sobre estas tres en principio. Decía que la encíclica, esta primera encíclica del Papa León XIV, estaba inspirada en la Rerum Novarum y en la doctrina social de la Iglesia que planteó justamente León XIII, que fue hace 135 años era el Papa que lanzó esa encíclica. Lo que en esa encíclica se desarrollaba era la postura de la Iglesia frente a la revolución industrial. Y ahí lo que decía, y como ahora frente a la inteligencia artificial, no ponerse en contra, digamos. El progreso de la humanidad es algo sobre todo los progresos tecnológicos como los que estamos viendo, o los progresos productivos, es difícil ponerse en contra. Ahora también es difícil negar que tienen cuestiones positivas y cuestiones negativas para la humanidad. Entonces es importante que haya voces que planteen estas cuestiones negativas, porque de las otras hay, y muchas de las corporaciones que manejan las distintas plataformas de inteligencia artificial. La doctrina social de la Iglesia, entonces, en ese momento lo que plantea es, bueno, está bien que las máquinas puedan motorizar niveles de producción mucho más óptimos, pero también hay que tener en cuenta al trabajador, al obrero, y entonces ahí empieza a plantear la cuestión de la remuneración justa, que hasta ese momento no era un planteo
muy desarrollado, la necesidad de que los trabajadores puedan organizarse en asociaciones, digamos los sindicatos, los gremios, para poder defender su situación y para poder ganar conquistas. El destino universal de los bienes, que tiene que ver con la propiedad privada, que es un tema sobre el que hay muchísimo debate, y la doctrina social de la Iglesia pone la propiedad privada como un derecho, pero que es un derecho en función de lo social, ¿sí? Ahí no va a ser un derecho absoluto, sino que está en función de lo social. La propiedad privada para la doctrina social de la Iglesia, para la Iglesia en general. Otro de los planteos que hace es la cuestión de la subsidiariedad, es decir, no puede ser que venga un sistema impuesto desde arriba, sino que todo lo que ocurre en una comunidad, todo lo que ocurre en un territorio, tiene que ser de alguna manera respetado. Esto lo planteaban respecto de la Revolución Industrial, lo retoma ahora muy profundamente León XIV, el Papa, en esta encíclica que acaba de hacer pública. Todos estos planteos se van a ir retomando, pero ya no respecto de aquella primera revolución industrial, sino ahora readaptándolos a lo que es esta nueva revolución, que dice es la revolución industrial digital, ¿sí? Es casi, digamos, uno puede proyectar que la inteligencia artificial va a ir abarcando cada vez más aspectos de la vida humana, y bueno, la Iglesia alza su voz, retoma planteos críticos y los organiza en un planteo que tiene que ver con lo religioso, pero con lo religioso como lo entiende la doctrina social de la Iglesia, que es en relación a lo que pasa en la realidad concreta. No ya planteos abstractos, planteos más teóricos, que también son respetables, sino en lo concreto, qué es lo que nos está pasando y qué es lo que la Iglesia va a recomendar que pase con los trabajadores. A otro que retoma muchísimo y que retoma muchas de sus ideas y muchos de sus planteos y de sus encíclicas es al propio Papa Francisco, lo cual es una buena noticia. Nosotros hemos trabajado sobre las encíclicas, toma muchas de los planteos de Francisco y los amplía, los desarrolla, pero respetando este espíritu. También Francisco abrevaba en la doctrina social de la Iglesia en sus encíclicas, con lo cual hay una línea de continuidad que, por lo menos en lo que a mí respecta, me parece muy positivo. ¿Qué planteó el Papa Francisco y cuál es un planteo duro que toma León XIV, que retoma León XIV en esta encíclica que acaba de sacar? Bueno, esta cuestión de que hoy en día, con el desarrollo de la energía nuclear, de la técnica respecto de la salud y la biotecnología, todo el conocimiento que hay respecto del ADN, la informática en general, todo el desarrollo tecnológico que está influenciando sobre nuestras vidas de manera innegable, lo que planteó Francisco es que ya no son los estados nacionales los que tienen el monopolio de estas cuestiones, sino que ya son corporaciones multinacionales muy poderosas, tan poderosas que están por sobre los estados. Entonces lo que dice es, lo privado está por sobre la cuestión pública, y esto hace un llamado de atención, que ahí hay un poder que se está poniendo por sobre el conjunto de la sociedad. No es un tema menor, y lo desarrolló Francisco en sus encíclicas, lo retoma León en esta que acaba de publicar. ¿Cuál es el riesgo de que estas corporaciones se pongan por encima de los estados nacionales? Bueno, que en el nombre de la eficacia, del control, de los sistemas que lleven la producción hacia otros estándares, se produzca una deshumanización de la sociedad. Y entonces empieza a marcar, ambos papas marcan los peligros y esa deshumanización en algunos datos que son fáciles de ver, ¿sí? Esta revolución industrial digital quiere eliminar lo humano, o tiene en sí el riesgo de eliminar lo humano si no tiene otros criterios para seguir desarrollándose. Parece un debate quizá un poco extremo, pero si uno toma, después vamos a estar hablando sobre todo el planteo de Peter Thiel, va muy en este sentido y lo justifica
claramente este nivel de deshumanización como futuro del desarrollo mundial. Respecto del trabajo, lo que va a plantear León en esta encíclica es que la automatización, la robótica y demás a veces sirve para liberar al hombre entendido no como una cuestión de género, al hombre y a la mujer, les sirve para poder dejar de lado trabajos que son muy pesados, digamos, que si lo puede resolver como a través de una máquina, a través de la inteligencia artificial, eso sería un dato positivo, pero no es solo ese el único aspecto. Lo que dice es que hay otras cuestiones respecto de la temática del trabajo en la cual todo este sistema de plataformas de inteligencia artificial se están llevando puestos derechos, lo que crece es el trabajo precario, lo que crece es hombres controlados por máquinas, hombres automatizados, lo que, digamos, si no hay una redistribución de ese acceso a las posibilidades que da la tecnología, a las posibilidades que da la inteligencia artificial, bueno, lo que vamos a estar haciendo es que aquellos que ya tenían el acceso concentren todavía más riquezas y los descartados, los excluidos, queden todavía más por fuera de ese esquema en el que si no sos efectivo, si no rendís lo que la inteligencia artificial te está demandando, quedas descartado de la sociedad. Acá hay algunos temas que merecen desarrollarlos un poquito más. León dice, no es bueno que la inteligencia artificial decida quién es apto y quién no. Y esto estaría pasando y está la creencia de que, bueno, si el desarrollo de los algoritmos determinó que este es apto y el otro no, medio que no se puede discutir y es como una verdad absoluta. Bueno, León vuelve a poner al ser humano y a la empatía y a la misericordia como valores que no deben abandonarse en el nombre del control y la eficacia. Esto también es un planteo que retoma del propio Francisco. En el apartado 106 hay un planteo muy interesante en el que León le habla directamente a la política, de nuevo, retomando lo que Bergoglio decía, que era la práctica humana más alta, si es que se hacía en pos de mejorarle la vida a los demás, y ahí lo que plantea es, la política no puede abandonar su tarea. ¿Cuál es su tarea? Regular, tomar una postura frente al desarrollo de estas plataformas tan poderosas de inteligencia artificial, porque si no lo que prima ahí es una actitud de, bueno, esto se está desarrollando así y no hay manera de pararlo y hay que aceptarlo tal cual es y no se puede cuestionar absolutamente nada. Como decía antes, lejos de un planteo ludista que es oponerse directamente a la técnica y a las máquinas, lo que está planteando es decir, bueno, seamos críticos frente a esta avanzada que está teniendo el desarrollo tecnológico, porque lo que puede llevarse puesto es a la propia humanidad. Y ahí está haciendo un planteo muy profundo. Incluso en uno de los apartados, llega a plantear, bueno, ¿qué pasa si le damos la inteligencia artificial, como están planteando varios representantes de las tecnológicas, a que maneje los ejércitos, a que maneje los ataques de los ejércitos, a que decida quién puede vivir y quién no? Que no es un planteo descabellado, sino que está en el fondo de estos planteos, en el fondo teórico de estos planteos. Lo que está en juego es quién decide, ¿no? Ahí se escucha, ¿no? Ahí se está escuchando. Ahí se está escuchando. Bueno, lo que decía es que aparecen dos ideas que son muy importantes de desarrollar, que son el transhumanismo y el poshumanismo. El transhumanismo es la humanidad potenciada por la inteligencia artificial. Decía, Peter Thiel sobre todo plantea esta cuestión de, bueno, tenemos que ir más allá de lo humano, ¿sí? Y la segunda idea es el poshumanismo, que profundiza todavía más este proceso y plantea que el futuro es un híbrido entre lo humano, la máquina y el ambiente. Esos tres elementos que van a ir más allá de lo propiamente humano. Bueno, por supuesto que la Iglesia no puede estar
de acuerdo con este planteo, porque estructuralmente la religión lo que plantea es que no hay nada más allá de lo humano. En todo caso, el que pretenda eso se estaría convirtiendo o queriendo reemplazar a Dios, digamos, ¿no? Son ideas profundas y peligrosas, si uno quiere, también provocadoras. Está bueno poder desarrollarlas, poder conocerlas, porque, como decía al principio, se sabe poco de esto y esto está avanzando a una velocidad en la que muchas veces nos quedamos mirando, pero no ya como individuos, sino que, como decía antes, la propia política es la que está un poco prescindiendo de su rol de, vía las instituciones, poder ponerle control a todo esto, poder ponerle límites a algunas cuestiones que tienen que ver con que la inteligencia artificial termine por decidir quién tiene derecho a vivir y quién no. Decía, por ahí no se escuchó, parecen planteos un poco extremos, pero están en el fondo de lo que en torno a la inteligencia artificial vienen teorizando sus propios creadores, sus propios financistas, quienes tienen el poder de desarrollar todo este tipo de plataformas. León va a plantear que con la inteligencia artificial la democracia se debilita porque queda subsumida solo a lo que es útil, solo a lo que es efectivo, y hay una sustitución de la verdad. Esta es una cuestión que ya podemos, me parece, nosotros entender un poco más, que es que muchas veces empieza a aparecer una verdad falseada vía la inteligencia artificial, la fake news, pero también videos que recrean hechos históricos y son cambiados. Nuestro presidente, por ejemplo, usa mucho esto para comunicar vía redes sociales. Bueno, ahí León va a llamar la atención sobre este aspecto de la verdad ya no es más un valor y lo que estamos teniendo es una herramienta que la falsea y que la revierte y en la que muchos dan eso por cierto, ¿sí? Respecto a las redes sociales hay un planteo que me parecía interesante, que es que entendemos las redes sociales como formas de comunicar, pero él dice no solo se está comunicando sino y transmitiendo información, sino que se está creando una cultura nueva. Y muchas veces esa cultura tiende a homogeneizar, tiende a barrer todo tipo de diferencias y a expresar ideologías, ideas que son las de sus creadores y que no necesariamente son universales, ¿no? Yo hablaba al principio de este concepto de la subsidiariedad. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? La doctrina social de la Iglesia lo que plantea es que nada vale si viene de arriba ya estructurado, sino que lo que hay que tender es a la participación. Bueno, cuando habla de la democracia y de los riesgos que ve para la democracia respecto de la inteligencia artificial, León vuelve a retomar esta idea. Y entonces lo que dice es que esos valores que tienen los grupos que detentan la posibilidad del desarrollo de la inteligencia artificial no son valores universales, no son los valores de todos, son los valores que están intentando hacer hegemónicos vía las redes sociales. Es bueno que una voz tan alta como la del Papa, que es la máxima voz de la Iglesia mayoritaria, empiece a plantear estas cosas públicamente y con todas las letras, porque son cosas que uno venía pensando, pero está bueno que se pongan sobre la mesa. Respecto del trabajo ya fuimos comentando, si bien puede ser que sirva para realizar tareas complejas y demás, también es cierto que muchas veces se destruye empleo, muchas veces el empleo que se crea es en condiciones de precariedad. Bueno, ahí también el Papa vuelve a retomar la doctrina social de la Iglesia respecto del trabajo y desarrolla en esta nueva revolución, la revolución digital, cómo tenemos que hacer para que, si bien no se puede frenar el desarrollo, ese desarrollo sea, para decirlo en un lenguaje más coloquial, con los humanos adentro y no en contra de lo humano. Bueno, también retoma de Francisco el planteo medioambiental y lo que dice, bueno, detalla un poco todos estos sistemas
por ejemplo, requieren para enfriar los equipos de cantidades muy grandes de agua, no son muy respetuosos de lo medioambiental. Ahí también plantea eso. Respecto de lo que decía antes de las redes sociales y de la información, también plantea que la verdad sea entendida como un bien común y que entonces tiene que haber una ecología de la comunicación. Es decir, que empecemos a debatir de nuevo aspectos de lo comunicacional, que en las redes sociales, digamos, prácticamente no hay legislación, no hay ningún tipo de límite y muchas veces en torno a esta idea de la libertad de expresión y demás, que está bien y que uno valora, muchas veces se sortean todos los límites, ¿no? Y se convierte ahí en un caldo de cultivo de culturas del odio y demás. Bueno, León dice, tenemos que empezar a pensar una ecología de la comunicación, entender la comunicación como parte de la casa común en la que habitamos. Esta idea de la casa común también es una idea que había planteado Francisco en una de sus encíclicas en Laudato Si. Respecto de lo económico, lo que dice es que la inteligencia artificial nace de una economía concentrada en muy poquitas manos y entonces, a pesar de que se plantea que va a venir a mejorar la vida de todos, y esto puede pasar, por ejemplo, en aspectos como la salud y demás, bueno, lo que planteábamos antes, si no se garantiza que esta tecnología se redistribuya en el conjunto de la comunidad, bueno, va a acceder a ella solo un pequeño grupo, que es el que ya tenía la mayoría de las riquezas, y el resto somos descarte, el resto seremos excluidos de los beneficios de esa innovación. Después también plantea temas como el grooming, como la trata de personas, los abusos que se dan a través de las redes sociales, y planteando que no son casualidad, que son parte de los objetivos que muchas veces están por detrás de planteos que muestran a las redes sociales solo como medios de información y de comunicación. Bueno, tienen todo este trasfondo del que la humanidad no está exento, pero entonces pongámoslo arriba de la mesa y debatámoslo. Cuando decía lo de lo transhumano y lo mencioné durante varios tramos del desarrollo sobre la encíclica, mencioné a Peter Thiel. Peter Thiel es el CEO de Palantir. Palantir es una mega tecnológica que lo que hace es recolectar datos y organizarlos y ofrecerle a los estados para su seguridad ese análisis, esa recolección y ese análisis de datos, ¿sí? Para que se den una idea, está detrás de la intervención de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, están detrás de los ataques en este momento en Medio Oriente, en Irak. Es un arma de guerra lo que Palantir ofrece, la información y el procesamiento de datos a niveles incluso por sobre lo que el humano puede hacerlo. Bueno, se convierte en una herramienta que en términos militares es súper potente. Peter Thiel, desde Palantir, que es la empresa esta, lo que sacaron es un documento de 22 puntos. Un poco él expresa lo que es Silicon Valley. Silicon Valley es el lugar donde están emplazadas todas las mega empresas de tecnología, mega digo por la capacidad que tienen de desarrollarse, y son multimillonarios sus dueños. Bueno, él expresa a todos estos sectores y en estos 22 puntos plantea, lo desarrollaba un poquito al principio, que estamos dejando la etapa nuclear y ahora viene la etapa de la inteligencia artificial. Entonces lo que le plantea al Estado, sobre todo al Estado estadounidense, valga la redundancia, es que tiene que poner todos sus recursos en desarrollar el mejor sistema de inteligencia artificial. Dice, bueno, si un soldado pide un mejor rifle, nosotros se lo garantizamos. Lo mismo tiene que pasar con la inteligencia artificial. Tenemos que desarrollar niveles de inteligencia artificial que permitan que Estados Unidos mantenga el rol que todavía hoy tiene, que es el de gendarme del mundo, pero que está siendo
muy cuestionado por una potencia emergente como es China, y entonces Thiel plantea que la solución está en desarrollar este sistema de inteligencia artificial. Hay varios planteos que son muy provocadores, muy polémicos, retoma cuestiones religiosas, pero las reforma para su propia ideología. Voy a desarrollar algunos de los planteos que hace. Thiel dice que el mundo no ha evolucionado en el ritmo que le corresponde, y básicamente lo que dice, y esto nos va a sonar mucho porque tiene que ver con planteos de Milley también, el mundo no se desarrolló por culpa de los estados. Lo que dice es la humanidad no logra el desarrollo que debiera. Ya debiéramos tener logrado la cuestión de la inmortalidad, ya debiéramos tener la conquista espacial totalmente asegurada, pero si esto no se logra es porque los estados se han convertido en una barrera contra este desarrollo. Entonces lo que dice es que hay que revertir estas cuestiones. El Estado lo que tiene que hacer es invertir en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero no ser barrera. Es decir, no, bueno, obviamente está en contra del cobro de impuestos y demás. También en relación con lo que plantea Milei, es un teórico libertario, o sea que por eso es que vino a la Argentina, se va a instalar unos meses acá, compró una casa, le interesa el gobierno de Milei como el único gobierno declaradamente libertario a nivel global, y le interesa que se desarrolle, bueno, le interesa que le vaya bien, está sosteniendo de alguna manera al gobierno de Milei con estas ideas de que el Estado es la barrera para que la humanidad tenga su desarrollo. Y el otro planteo, que también coincide con Milei, es que la democracia, así como la conocemos en estos momentos, no es compatible con la libertad económica absoluta, que es lo que ellos se plantean. Entonces, en realidad lo que hacen es un profundo cuestionamiento, bueno, al globalismo obviamente, ¿no? A todas las instancias institucionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que, como la ONU, como la OCDE, como la OMC, bueno, están en contra de todas esas instancias globales, pero claro, lo que proponen a cambio es un sistema que, por supuesto, como decíamos que plantea el Papa en la encíclica, lo que tiende es a profundizar la acumulación de riquezas en muy pocas manos. No hay allí planteo, está, digamos, para él, no lo dice como lo dice Milei, que la justicia social es un delito, pero está absolutamente en contra de la idea de redistribuir. Digamos, cada uno tiene lo que se ganó por mérito propio y no existe esta cuestión de la comunidad y demás. Están en contra totalmente de esas ideas. Él propone una trilogía que es progreso tecnológico, libertad individual y salvación eterna. La salvación eterna es porque están muy obsesionados. Esto lo comparte, por ejemplo, con Elon Musk, que es: el mundo ya no nos alcanza, tenemos que seguir conquistando en el espacio para poder continuar nuestras vidas cuando ya el mundo no nos sirva más. Lo estoy diciendo de una manera medio bruta, pero en el fondo no tan equivocada. Poder trasladarnos a otros lugares. Bueno, obviamente que esto no va a ser para todos, esto va a ser solo para los que estén en capacidad de hacerlo, que son ellos. Todas estas posturas fueron muy criticadas con conceptos como tecnofederalismo o tecnofascismo, porque bueno, digamos que lo que proponen es un control de la sociedad con herramientas técnicas y militares, que tiene que ver con las ideas del fascismo. Está en desarrollo, hay planteos que son un poco más interesantes, pero en general uno no ve en ese horizonte un horizonte en el que los valores que sí plantea el Papa en su encíclica, que son los valores humanos más básicos, la empatía, el amor y demás, bueno, no tienen demasiado lugar en esto. En síntesis, lo que Thiel le plantea y le está planteando en este momento a Trump es: tenés que poner toda la inversión pública en desarrollar mejores sistemas de inteligencia artificial.
Es un debate que está dándose en este momento. Estamos hablando de dos grupos que pertenecen a lo que podríamos llamar como el trumpismo, ¿sí? Pero que tienen posturas en algunos puntos encontradas. El otro grupo sobre el que quería yo hablar es el grupo que esta semana publicó una carta abierta dirigida al presidente de Estados Unidos y en el que la principal figura ahí es Steve Bannon. Steve Bannon fue el ideólogo de la campaña electoral de la primera presidencia de Trump y después fue su principal asesor. Es el creador de la frase America First, es decir, primero América. Cuando dice América no nos incluye a nosotros, probablemente. Habla de Estados Unidos. Bueno, fue esa, si se quiere, fue el que aportó el nacionalismo en el armado del trumpismo, con esta cuestión de que es totalmente contraria también a la globalización. En esto coinciden con Thiel. Estados Unidos debe retomar lo que lo hizo grande. Él crea este movimiento America Great Again, que es volver a América otra vez grande, y eso se va a hacer con cuotas muy grandes de nacionalismo. Muchas veces, bueno, se los cataloga como populistas conservadores, populistas de derecha, populistas de ultraderecha. Bueno, cada uno tomará lo que más le gusta, pero por ahí viene la cosa. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Desde la política, quienes están teniendo estos debates pertenecen a este arco ideológico. Lamentablemente, quienes defendemos ideas más que tienen que ver con lo popular inclusivo, con ideas de redistribución de la riqueza, de justicia social, no estamos teniendo representaciones políticas muy claras. Lo era Francisco, empieza a hacerlo, por lo menos en esta primera encíclica, León XIV, hay que dejar y ver cómo camina, pero desde la política no estamos teniendo voces que con el suficiente peso para plantear debates desde una mirada que no sea tan conservadora, que no sea, digo, Steve Bannon, por ejemplo, respecto de la migración en Estados Unidos, tiene una postura expulsiva, son el problema, y bueno, digamos, ideas que no tienen que ver, por ejemplo, con lo que nosotros pensamos desde nuestra manera de pensar el nacionalismo, que es mucho más inclusivo y tiene otras características. No me quería ir muy lejos en el planteo de la carta abierta a Trump, lo que le plantean muy sintéticamente es, no, el camino no es desarrollar la inteligencia artificial a todo vapor y que, bueno, a todo vapor justamente no, pero con todas las herramientas del Estado y que después eso quede al libre albedrío de estos multimillonarios, de estas élites. Lo que plantea Steve Bannon y los que firman la carta es, acá hay un rol del Estado que no se puede soslayar, digamos, y lo felicitan a Trump por tomar la decisión de intervenir sobre ese proceso, que como contaba al principio, todavía no está claro que Trump lo vaya a hacer. De hecho, su gobierno, la Unión Europea, vienen teniendo niveles de inversión sobre la inteligencia artificial récord y cada vez más, pero bueno, empieza a aparecer este debate de que hay que controlar y poner en caja algo que puede volverse en contra. Steve Bannon le dice, la inteligencia artificial con este nivel de desarrollo se puede volver en contra del pueblo de Estados Unidos, de los trabajadores, del futuro, es decir, de nuestros hijos. Un poco plantea, no seamos tan optimistas y tan de mirarla pasar, intervengamos sobre esto, porque nos puede llevar puesto. Y entonces lo que hace es, retomando aquel nombre que había implantado en la primera campaña de Trump, que era America First, lo que va a decir ahora es Human First, ¿sí? Human First es la humanidad primero. Si uno toma el nombre de esa carta y la encíclica del Papa, bueno, ve que ahí hay algo que se está volviendo a plantear lo humano en contraposición al desarrollo sin límite de la inteligencia artificial. Bueno, son planteos importantes, a los que hay que prestarle atención. Yo repito, no es que sea un especialista ni nada por el estilo, simplemente lo que estamos haciendo es
tratar de plantear estos temas, de que se conozcan. Bueno, ahí Resistencia Patriótica manda saludos, dice que está de acuerdo y que hay que militar por una patria libre, justa y soberana. Bueno, en estos planteos donde también el peronismo ha tenido, digamos, ¿no? Estamos hablando de una doctrina que nació mucho tiempo atrás, de todo esto que estamos charlando ahora, pero sobre la que hay que abrevar. Francisco también lo hizo, porque hay un planteo allí de que las cosas tienen que estar al servicio del humano. Esto, el peronismo original lo toma de la doctrina social de la Iglesia. No es casualidad que entonces los planteos, tanto de Francisco como de León, reboten en alguna de las cuestiones que los peronistas decimos, manejamos, tenemos que empujar para que ocurran, ¿sí? Frente a la globalización desatada, pero también frente a posturas de un nacionalismo conservador y que muchas veces tiende a expulsar cualquier tipo de diferencia. Bueno, nosotros tenemos una tradición en nuestro país que yo creo que tenemos que transmitirle y seguir transmitiéndole al mundo. En el futuro inmediato, lo que dice la carta de Steve Bannon es que es la lucha del ser humano contra la máquina. La máquina es la inteligencia artificial. Bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Recuperar el control político. Lo que le plantea a Trump en esta suerte de interna es: los multimillonarios, las empresas tecnológicas te están manejando este segundo gobierno. Nosotros acá marcamos un límite claro. Nosotros, digo, los firmantes de la carta, se llegó a un límite. No puede ser que la inteligencia artificial siga con esta aceleración histórica sin fin, porque no sabemos dónde va a terminar. Incluso le plantean a Trump: mirá que están negociando con tus enemigos y le están ofreciendo los mismos servicios que te ofrecen a vos, a tus enemigos, para que se lo financien. Cosa que, digamos, es muy probable, ¿no? Pero esa es la diferencia entre lo privado y lo estatal o público. Lo privado tiene como fin el lucro, lo público debiera tener otro fin. Bueno, tenemos que debatir cuál es ese fin que queremos nosotros para lo público, para lo estatal, y cuál es el rol que va a tener la política frente a todo este avance. Por ahora, repito, desde nuestro campo, el campo popular, inclusivo, estamos teniendo bastante frenado este tipo de debate. Pareciera que no nos terminamos de enterar. Bueno, nos tendremos que enterar más rápidamente. Lo que plantea Steve Bannon entonces es que toda esta innovación esté al servicio del pueblo y no al revés, que se dejen de hacer experimentos con la población, que dice ya se están haciendo. No es que, digamos, en todos estos sistemas hay un control y una influencia sobre los humanos que hay que atender, que lejos de permitir y seguir permitiendo, hay que retomar el control, retomar ese poder político sobre todas estas corporaciones. Lo que cuestionan en definitiva es que todos los sistemas de seguridad de Estados Unidos, pero del resto del mundo también, queden en manos de corporaciones privadas. Y este es todo un debate que en este momento es central. Digo, Peter Thiel está hoy instalado en la Argentina haciendo ¿qué cosa? Bueno, sería bueno que nos preguntemos qué cosa se está haciendo, pues tiene que ver con todos estos planteos. Y aparte porque nuestro país tiene recursos naturales que a ellos les vienen muy bien. A nosotros también nos tendrían que venir muy bien. Sin embargo, es como que no terminamos de asumir que tenemos un rol, que tenemos que asumir debates que si no nos pueden llevar puestos. Bueno, vamos a ir entonces cerrando. A mí me parece que para hacer una síntesis, más allá de estos últimos debates que planteamos, que se están dando en la interna del trumpismo, sobre qué rol tiene que tener el Estado y qué rol tiene que tener la política frente al desarrollo sin límite de la inteligencia artificial, que no es estar en contra de eso, por supuesto, sino que es regular, que es volver a poner lo humano, que es lo que planteaba en la encíclica que desarrollamos al principio el Papa León XIV. ¿Sí? Yo, antes de cerrar, recomiendo todas las encíclicas del Papa Francisco y esta última de León. Son textos largos, igual hay síntesis en las redes que se encuentran y rápidamente, porque me parece que son
programas políticos también, además de mensajes religiosos. Están insertos en lo que nos está pasando en el cotidiano y que muchas veces olemos, olfateamos, pero no terminamos de poder sintetizar en algunas ideas que nos sirvan para poder avanzar y para poder explicarle también al resto de qué es lo que estamos viendo. Porque vemos este avance y, como dice León en la encíclica, la política no puede quedarse mirando como si fuera algo inexorable en lo que no tiene ningún rol. Y uno acá no va a defender ni a la globalización, porque por supuesto que esa globalización tampoco nos sirvió para el desarrollo de nuestros países. No defendemos eso, no creemos que esas instituciones tal como estaban eran buenas, pero esto que están planteando, lejos de ser una solución, es llevar a la humanidad a un límite al que nosotros como peronistas y como cristianos no podemos permitir. Me parece que tenemos que darnos este debate, me parece que es importante que asumamos que con este debate viene el debate por el futuro. Si no lo damos nosotros, lo van a hacer ellos y nos van a dar las cosas cocinadas. Buena parte ya nos está pasando. Bueno, sin ser apocalíptico, ni mucho menos, empezar a plantearnos que como militantes, como quienes accionamos en política, tenemos que empezar a familiarizarnos mucho más con todos estos debates, porque o nos familiarizamos y damos la batalla o nos llevan puestos. Bueno, ahí Patricio pone crack ese. Bueno, muchas gracias, hacemos lo que podemos. Por ahora cerramos, igual vamos a estar retomando este tema, quizás charlándolo con alguien que tenga un poco más de información. Mañana vamos a estar en el programa de unos compañeros ahí en FM Sur a las 18 para también seguir hablando de este tema. Les agradezco a todos los que se sumaron a esta hora, un día de semana, pero bueno, para eso estamos. Abrazo a todos y nos vemos la próxima. Gracias.